Mi hijo me encerró en la cocina del buffet. Quédate aquí hasta el final. Me avergüenzan tus harapos. Asustada, llamé al hijo de mi empleada, un chico que crié como si fuera mío, hoy CEO de la empresa de mi hijo. Nadie sabía de él. Cuando él entró al salón con 7 guardias de seguridad, nadie creyó lo que hizo. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Guillermina Torres y tengo 65 años. Nunca pensé que mi propio hijo me haría sentir tan pequeña, tan invisible. Pero esa noche de viernes, en el evento más importante de su empresa, Antonio me demostró exactamente lo que pensaba de mí. Todo comenzó cuando llegué al hotel. Había tardado 3 horas en arreglarme, poniéndome mi mejor vestido, el azul marino que compré hace 5 años en una tienda de segunda mano. No es que tuviera muchas opciones. Mi armario no está lleno de diseñadores ni vestidos caros. Durante toda mi vida trabajé limpiando casas, cuidando niños ajenos, haciendo lo que fuera necesario para que Antonio pudiera tener una educación, una carrera, una vida mejor que la mía. Cuando entré al salón de eventos del Hotel Continental, me quedé sin aliento. Era todo dorado y elegante, con candelabros enormes colgando del techo y mesas decoradas con flores que probablemente costaban más que mi renta mensual. Las mujeres llevaban vestidos que parecían salidos de una revista, joyas que brillaban bajo las luces. Los hombres vestían trajes que yo sabía que costaban miles de dólares. Me sentí fuera de lugar inmediatamente, pero Antonio me había insistido tanto en que viniera. Mamá, es muy importante para mí que estés ahí. Es el evento del año de la empresa. Me había dicho por teléfono la semana anterior. Pensé que quería presumir a su madre, que finalmente estaba orgulloso de todo lo que había sacrificado por él. ¡Qué ingenua fui! Busqué a Antonio entre la multitud. Lo encontré cerca del bar principal, rodeado de hombres en trajes caros y mujeres elegantes. Estaba riéndose, gesticulando con una copa de champán en la mano. Se veía tan guapo, tan exitoso. Mi corazón se llenó de orgullo. Ese era mi hijo, el niño por el que había trabajado 18 horas al día, el joven al que había mandado a la universidad vendiendo hasta mi anillo de matrimonio. Me acerqué lentamente, sonriendo. Antonio, mi amor, le dije suavemente, tocando su brazo. Se volteó hacia mí y por un segundo vi algo en sus ojos. No alegría, no orgullo, vi horror, vergüenza, como si hubiera visto un fantasma del que quería escapar. «¿Mamá?», murmuró, mirando nerviosamente a las personas que nos rodeaban. «¿Qué haces aquí? Me invitaste, hijo. Dijiste que era importante que viniera». Antonio se aclaró la garganta, forzando una sonrisa falsa. «Claro, sí, bueno». Sus ojos evitaban los míos, mirando mi vestido de arriba a abajo, con una expresión que no pude interpretar en ese momento. Ahora sé que era desdén. Una mujer elegante se acercó a nosotros. «Antonio, querido, ¿no nos vas a presentar?» Mi hijo se puso rígido. Pude ver cómo luchaba internamente, como si estuviera decidiendo qué hacer conmigo. Esperé, sonriendo, lista para conocer a sus colegas, para finalmente ser parte de su mundo exitoso. Ella es. Antonio hizo una pausa larga, demasiado larga. Ella es una empleada temporal de la cocina. Las palabras me golpearon como una bofetada. Sentí como si el aire hubiera sido succionado de mis pulmones. La mujer me miró de arriba a abajo con desdén y se alejó sin siquiera saludar. «Antonio», susurré, «soy tu madre». Él me agarró del brazo, no con cariño sino con firmeza, casi con rudeza. «Ven conmigo», me dijo entre dientes. Me llevó a través del salón, pasando entre las mesas elegantes y las conversaciones sofisticadas, hacia una puerta al fondo. La abrió y me empujó suavemente hacia adentro. Era la cocina del hotel. «Mamá», me dijo, cerrando la puerta detrás de nosotros, «necesitas quedarte aquí». «¿Qué?». No podía creer lo que estaba escuchando. «Antonio, no entiendo». Él evitó mirar mis ojos. «Es que tu ropa, la forma en que te ves. Este evento es muy importante para mi carrera.
Hay inversionistas, clientes importantes. No puedo. No terminó la frase, pero entendí perfectamente lo que quería decir. No podía presentarme como su madre porque me veía pobre, porque mis ropas no estaban a la altura de su nueva vida. Pero soy tu madre, repetí, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con salir. Soy la mujer que trabajó día y noche para que pudieras tener todo esto. Antonio suspiró, como si yo fuera un problema que necesitaba resolver. Lo sé, mamá, y te estoy agradecido, pero ahora mismo necesito que te quedes aquí hasta que termine el evento. Por favor. ¿Me estás encerrando en la cocina? No te estoy encerrando, dijo, pero su mano ya estaba en el picaporte. Solo. Necesito que te quedes aquí. Haré que alguien te traiga comida, agua, lo que necesites. Cuando termine todo, hablamos. Y con eso, se fue. Escuché el sonido de sus pasos alejándose, dejándome sola entre ollas y sartenes, rodeada del bullicio de los cocineros que trabajaban para servir a los invitados importantes del evento de mi hijo. Me quedé parada ahí, temblando, no por el frío, sino por la humillación. Los cocineros me miraban con curiosidad y lástima. Uno de ellos, un hombre mayor con delantal blanco, se acercó. ¿Está usted bien, señora? No pude responder. Las lágrimas finalmente cayeron. 65 años de vida, 35 años de sacrificios por ese hijo, y esto era lo que recibía a cambio. Me senté en una silla cerca de la ventana de la cocina. Desde ahí podía ver parte del salón principal. Vi a Antonio riéndose, conversando animadamente con las mismas personas elegantes de antes. Ya no parecía preocupado o tenso. Era como si yo nunca hubiera existido. Saqué mi teléfono con manos temblorosas. Había una persona a la que podía llamar, alguien que siempre había estado ahí para mí cuando más lo necesitaba, alguien que, a diferencia de mi propio hijo, nunca se había avergonzado de mí. Busqué el contacto de Ricardo Mendoza. No era mi hijo biológico, pero en muchos sentidos había sido más hijo para mí que Antonio. El teléfono sonó 2 veces antes de que contestara. ¿Doña Guillermina? Su voz sonaba preocupada inmediatamente. ¿Está usted bien? Ricardo, mi niño, susurré, tratando de controlar mi voz. Necesito ayuda. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Le conté todo. La humillación, las palabras de Antonio, cómo me había escondido en la cocina como si fuera algo de lo que avergonzarse. Ricardo escuchó en silencio, pero pude sentir su ira creciendo a través del teléfono. ¿En qué hotel está?, me preguntó cuando terminé. Hotel Continental. Pero Ricardo, no quiero causar problemas. Doña Guillermina, me interrumpió, y su voz tenía un tono que nunca le había escuchado antes. Firme, determinado, casi peligroso. Yo voy para allá, y créame cuando le digo que Antonio se va a arrepentir de lo que hizo. ¿Qué vas a hacer? Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo, respondió. Voy a recordarle quién es usted realmente y quién es él. La línea se cortó. Me quedé ahí sentada, mirando el teléfono, sin saber exactamente qué acababa de desatar. Conocía a Ricardo desde que tenía 8 años. Lo había criado, lo había visto crecer, convertirse en hombre. Pero algo en su voz me decía que había cosas sobre él que yo no sabía, cosas importantes. Afuera, en el salón, Antonio seguía riéndose con sus invitados importantes, sin idea de lo que se venía. Mientras esperaba a Ricardo en esa cocina fría y ruidosa, mi mente se llenó de recuerdos. Recuerdos de todo lo que había sacrificado para que Antonio pudiera estar ahí arriba, riéndose con gente importante, viviendo la vida que yo nunca pude darme el lujo de tener. Todo comenzó cuando Antonio tenía apenas 3 años y su padre murió en un accidente de construcción. De un día para otro, me quedé sola con un niño pequeño, sin educación formal, sin dinero, sin nada más que la determinación de que mi hijo tendría una vida mejor que la mía. Conseguí mi primer trabajo como empleada doméstica en casa de la familia Mendoza. Los señores Mendoza eran gente adinerada. Él era abogado y ella trabajaba en una empresa de mercadeo. Tenían un hijo de la misma edad que Antonio, un niño de ojos grandes y sonrisa tímida que se llamaba Ricardo. Durante los primeros años, trabajé de lunes a viernes en casa de los Mendoza, limpiando, cocinando, cuidando las plantas del jardín.
Los fines de semana hacía trabajos extras, limpiar oficinas, lavar ropa ajena, cualquier cosa que me diera unos dólares extra para la comida de Antonio y para su educación. Recuerdo que guardaba cada centavo que podía. Tenía una lata de café vieja donde escondía el dinero para la universidad de Antonio. Cada noche, después de que él se durmiera, yo contaba las monedas y los billetes arrugados, calculando cuánto más necesitaba para asegurar su futuro. Los Mendoza eran buenos conmigo, pero yo siempre mantuve mi lugar. Era la empleada. Ellos eran mis patrones. La diferencia estaba clara. Antonio venía conmigo al trabajo cuando no tenía clases y jugaba en el jardín con Ricardo. Los dos niños se llevaban bien, pero yo me aseguraba de que Antonio entendiera que éramos diferentes. Nosotros no teníamos dinero, nosotros trabajábamos para la gente que sí lo tenía. Cuando Antonio cumplió 8 años, pasó algo que cambió todo. La señora Mendoza se enfermó. Cáncer. Fue rápido y brutal. En 6 meses, esa mujer elegante y fuerte se convirtió en una sombra de sí misma. El señor Mendoza hacía lo que podía, pero trabajaba muchas horas y estaba destrozado por ver a su esposa morir poco a poco. Yo me quedaba con Ricardo cuando sus padres tenían que ir a los tratamientos médicos. Lo veía llorar en las noches, preguntándome por qué su mamá estaba tan enferma. Mi corazón se partía por ese niño. En muchos sentidos, era más dulce y sensible que mi propio Antonio. Cuando la señora Mendoza murió, algo se rompió en esa casa. El señor Mendoza se sumió en una depresión profunda. Comenzó a beber. Llegaba tarde del trabajo, borracho y amargado. Ricardo, que apenas tenía 8 años, se quedaba solo muchas noches. Yo no podía irme a casa sabiendo que ese niño estaba solo y asustado. Así que comencé a quedarme más tiempo. Les hacía la cena a los 2 niños, los bañaba, les leía cuentos. Antonio y Ricardo se volvieron como hermanos, pero yo veía que Ricardo necesitaba más. Necesitaba una madre. El señor Mendoza empeoró. Perdió su trabajo por faltar tanto. Comenzó a traer mujeres a la casa, diferentes cada semana. Una noche llegué y encontré a Ricardo escondido en su closet, llorando, porque había escuchado a su papá gritándole a una de esas mujeres. Esa noche tomé una decisión. Llevé a Ricardo a mi pequeño apartamento. «Se va a quedar con nosotros esta noche», le dije a Antonio, quien protestó porque tendría que compartir su cama. Pero yo ya había decidido. Ese niño me necesitaba. Una semana después, el señor Mendoza se fue. Simplemente desapareció una mañana, dejando una nota diciéndole a Ricardo que se fuera a vivir con su abuela. Pero la abuela de Ricardo había muerto 2 años antes. El hombre había estado tan perdido en su dolor y alcohol que ni siquiera lo recordaba. Ricardo se quedó conmigo, no de manera oficial, no había papeles ni procesos legales. Simplemente se quedó. Tenía 8 años, estaba solo en el mundo, y yo no podía abandonarlo. Eso significaba que ahora tenía que mantener a 2 niños con el sueldo que había sido apenas suficiente para uno. Conseguí trabajos adicionales. Limpiaba oficinas de noche después de trabajar en casas durante el día. Los fines de semana vendía tamales que hacía en casa. Dormía 3 o 4 horas por noche, pero de alguna manera lo lograba. Los 2 niños crecieron juntos como hermanos. Antonio siempre fue el más ambicioso, el que hablaba de ser rico cuando fuera grande, de tener carros caros y casas elegantes. Ricardo era más callado, más estudioso. Se quedaba despierto hasta tarde haciendo tareas, leyendo libros de la biblioteca. Cuando llegó el momento de la universidad, yo había logrado ahorrar suficiente para mandar a los 2. Vendí todo lo que tenía de valor, incluyendo el anillo de matrimonio de mi esposo muerto y unos aretes de oro que habían sido de mi madre. Saqué préstamos que sabía que me tomaría años pagar. Antonio estudió administración de empresas en una universidad privada cara. Quería estudiar ahí porque decía que ahí iban los hijos de gente rica, y él quería hacer contactos importantes. Yo trabajé turnos dobles para pagar su matrícula, sus libros, su apartamento cerca del campus. Ricardo estudió ingeniería en una universidad pública. Era igual de inteligente que Antonio, pero siempre fue más modesto, más agradecido.
Cada vez que venía a casa, me traía flores baratas del supermercado y me ayudaba con los quehaceres domésticos. Durante los años universitarios de los muchachos, yo seguí trabajando como empleada doméstica. Mi cuerpo comenzó a resentir todos esos años de trabajo pesado. Me dolían las rodillas, la espalda, las manos. Pero nunca me quejé. Esos niños eran mi vida. Antonio se graduó y consiguió trabajo en una empresa grande. Al principio venía a visitarme seguido, me contaba de su trabajo, de sus planes, pero poco a poco las visitas se espaciaron. Cuando conseguía un mejor trabajo o se mudaba a un apartamento más caro, parecía avergonzarse un poco más de mí, de mi casa pequeña, de mis manos rugosas por tanto limpiar. Ricardo también se graduó, pero con él fue diferente. Siguió visitándome cada semana. Me llevaba a almorzar a restaurantes bonitos, siempre insistía en pagar. Cuando mi refrigeradora se dañó, él apareció al día siguiente con una nueva. Cuando me enfermé con neumonía, fue él quien me cuidó, no Antonio. Con los años, noté que Ricardo había comenzado a vestirse mejor, a manejar carros más caros. Cuando le preguntaba cómo le iba en el trabajo, él solo sonreía y decía, «Bien, doña Guillermina, muy bien». Pero nunca presumía como Antonio. Nunca me hacía sentir pequeña o pobre. Hace 5 años, Antonio me mudó a un apartamento mejor. «Es para que estés más cómoda, mamá», me dijo. Pero yo sabía la verdad. Era para que sus colegas y amigos no supieran dónde había crecido él realmente. La última vez que Antonio me había invitado a algo de su trabajo había sido hace 3 años, a una cena navideña. Esa noche me presentó como una amiga de la familia en lugar de su madre. Me dolió, pero no dije nada. Pensé que tal vez estaba atravesando una fase, que eventualmente se sentiría orgulloso de mí otra vez. Aparentemente, me equivoqué. Mientras estos recuerdos llenaban mi mente, escuché voces elevándose en el salón principal. Algo estaba pasando. Me acerqué a la ventana de la cocina y miré hacia afuera. Había llegado un grupo de hombres en trajes negros, serios, importantes. Caminaban con autoridad hacia donde estaba Antonio, y adelante de ellos, dirigiendo el grupo como si fuera su dueño, iba Ricardo. Pero este no era el Ricardo callado y modesto que yo conocía. Este hombre caminaba con una confianza que comandaba respeto inmediato. Su traje era impecable, caro. Los otros hombres lo seguían como si él fuera el jefe de todos ellos. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué era lo que no sabía sobre el niño que había criado como mi propio hijo? Desde mi posición en la cocina, pude ver cómo todo el ambiente del salón cambió en segundos. Las conversaciones se detuvieron. Las copas de champán quedaron suspendidas en el aire. Todos los ojos se dirigieron hacia Ricardo y los hombres que lo acompañaban. Pero lo que más me impactó fue la reacción de Antonio. Mi hijo, que segundos antes había estado riéndose y presumiendo con sus colegas, ahora parecía haberse quedado sin aire. Su rostro se puso pálido, luego rojo, luego pálido otra vez. Reconocía a Ricardo, por supuesto, pero claramente no entendía qué estaba haciendo ahí, y mucho menos por qué llegaba con esa autoridad que hacía que todos en el salón se voltearan a mirarlo. Ricardo caminó directamente hacia Antonio. No fue casual, no fue una coincidencia. Era obvio que sabía exactamente dónde encontrarlo. Los hombres que lo acompañaban se dispersaron por el salón, pero manteniendo siempre a Ricardo en su línea de visión, como guardaespaldas profesionales. Antonio Torres, escuché que decía Ricardo cuando se acercó a mi hijo. Su voz era fuerte, clara, diseñada para ser escuchada por todos en esa área del salón. Antonio estaba visiblemente nervioso. Ricardo, ¿qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a conocer tu empresa, respondió Ricardo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. He oído cosas muy interesantes sobre Torres & Asociados. Fue en ese momento que me di cuenta de algo que me dejó helada. Los otros empresarios del evento, esos hombres y mujeres importantes que habían estado ignorando a Antonio minutos antes, ahora se acercaban con expresiones de respeto, casi de reverencia, hacia Ricardo. Señor Mendoza, escuché que decía uno de ellos, un hombre mayor con traje gris, que claramente era alguien importante.
No esperábamos verlo aquí esta noche. Señor Mendoza, ¿desde cuándo Ricardo era tratado con esa deferencia por gente que obviamente tenía dinero y poder? Ricardo asintió hacia el hombre mayor. Señor Williamson, decidí venir a última hora. Quería conocer personalmente al señor Torres aquí presente. Antonio parecía confundido, pero también emocionado. Probablemente pensaba que esta era su gran oportunidad, que Ricardo lo iba a ayudar de alguna manera. No tenía idea de por qué Ricardo estaba realmente ahí. Ricardo, dijo Antonio, tratando de recuperar su compostura, no sabía que conocías al señor Williamson. Conozco a mucha gente, respondió Ricardo simplemente. De hecho, el señor Williamson y yo hemos hecho negocios juntos varias veces. ¿No es así, Harold? El hombre mayor asintió. Claro que sí. Mendoza Industries ha sido uno de nuestros socios más valiosos durante los últimos 5 años. Me quedé sin respiración. ¿Mendoza Industries? ¿Ricardo tenía su propia empresa? Y era lo suficientemente importante como para que este hombre, que claramente era alguien poderoso en el mundo empresarial, hablara de él con tanto respeto. Antonio parecía igualmente sorprendido, pero estaba tratando de procesarlo como una oportunidad. Eso es, wow, Ricardo. No tenía idea de que habías tenido tanto éxito. Hay muchas cosas que no sabes sobre mí, Antonio, dijo Ricardo, y había algo en su tono que me puso nerviosa. Por ejemplo, tal vez no sabías que Torres Asociados ha estado en mi radar durante los últimos 6 meses. ¿En tu radar? Antonio rió nerviosamente. ¿Para qué? Ricardo no respondió inmediatamente. En cambio, dejó que su mirada recorriera el salón como si estuviera evaluando todo y a todos. Cuando volvió a hablar, su voz era más fría. Tu empresa maneja algunos contratos interesantes, Antonio, especialmente los contratos con el gobierno de la ciudad. Contratos que, según mis fuentes, tal vez no fueron obtenidos de manera completamente transparente. El color desapareció completamente del rostro de Antonio. ¿Qué estás insinuando? No estoy insinuando nada, dijo Ricardo calmadamente. Estoy diciendo que mi equipo de investigación ha encontrado algunas irregularidades en la forma en que tu empresa obtuvo esos contratos. Específicamente, pagos no declarados a funcionarios públicos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos en esa área del salón habían dejado de fingir que no estaban escuchando. Las conversaciones murieron completamente. Antonio comenzó a sudar. Ricardo, no sé de qué estás hablando. Mi empresa opera completamente dentro de la ley. ¿En serio? Ricardo sacó su teléfono y deslizó el dedo por la pantalla. Porque tengo aquí copias de transferencias bancarias que sugieren lo contrario. Transferencias a cuentas personales del concejal Rodríguez, del inspector de obras Martínez y del supervisor de contratos Johnson. Todas hechas poco antes de que tu empresa ganara esos contratos millonarios. Mi hijo parecía que iba a desmayarse. No sé de qué hablas. Eso debe ser un error. No es un error, Antonio, dijo Ricardo, y ahora su voz tenía un filo que nunca le había escuchado. Y no soy el único que lo sabe. Resulta que he compartido esta información con algunas personas en la Fiscalía del Distrito. Están muy interesados en investigar más a fondo. Fue en ese momento que entendí lo que estaba pasando. Ricardo no había venido aquí por casualidad. No había venido solo porque yo lo llamé pidiendo ayuda. Había estado planeando esto. Había estado investigando a Antonio, esperando el momento perfecto para confrontarlo. ¿Pero por qué? Como si hubiera leído mis pensamientos, Ricardo continuó hablando, pero ahora su voz se elevó lo suficiente para que la mayor parte del salón pudiera escuchar. Sabes, Antonio, durante todos estos años he observado cómo tratas a la gente, especialmente cómo tratas a la gente que te ayudó a llegar donde estás. Antonio miró alrededor nerviosamente, claramente consciente de que ahora eran el centro de atención de todo el evento. Ricardo, creo que hay un malentendido. No hay malentendido, lo interrumpió Ricardo. Hay una mujer en la cocina de este hotel ahora mismo. Una mujer que sacrificó todo por ti, que trabajó día y noche para pagarte la universidad, que vendió todo lo que tenía de valor para asegurar tu futuro,
Y tú la metiste ahí como si fuera algo de lo que avergonzarte. El salón completo ahora estaba en silencio absoluto. Incluso los meseros habían dejado de moverse. Esa mujer, continuó Ricardo, es más madre para mí de lo que tú jamás fuiste hijo para ella. Antonio se tambaleó. Ricardo, no entiendes. Entiendo perfectamente, dijo Ricardo, acercándose más a él. Entiendo que te avergüenzas de la mujer que te dio la vida. Entiendo que prefieres pretender que saliste de la nada en lugar de admitir que fuiste criado por una empleada doméstica que trabajó hasta lastimarse las manos para darte oportunidades que nunca mereció tener que darte. La multitud comenzó a murmurar. Pude ver expresiones de shock, de juicio, dirigidas hacia Antonio. Pero lo que tal vez no entiendes, dijo Ricardo, y ahora su voz tenía una calidad casi peligrosa, es que esa mujer no está sola. Tiene a alguien que la protege, alguien que la valora, alguien que nunca se avergonzaría de ella. Se acercó más a Antonio, lo suficiente para que solo él pudiera escuchar las siguientes palabras, pero desde mi posición pude leer sus labios. Y ese alguien soy yo, y tengo el poder para destruir todo lo que has construido. Antonio estaba temblando ahora. ¿Qué quieres de mí? Ricardo se enderezó, volviendo a hablar en voz alta para que todos escucharan. Quiero que vayas a esa cocina. Quiero que le pidas perdón a la mujer que sacrificó su vida por ti. Y quiero que la traigas aquí, a este salón, y la presentes correctamente, como tu madre, como la mujer que merece tu respeto y tu gratitud, no tu vergüenza. ¿Y si me niego? Ricardo sonrió, pero no había calor en esa sonrisa. Entonces mañana por la mañana, cada periódico financiero de la ciudad va a tener una historia muy interesante sobre Torres y Asociados. Y las autoridades van a tener suficiente evidencia para asegurar que nunca vuelvas a trabajar en esta industria. El poder había cambiado de manos completamente. Antonio ya no era el empresario exitoso presumiendo en su propio evento. Era un hombre desesperado, atrapado, expuesto. Y Ricardo, el niño tímido que yo había criado, se había convertido en alguien con poder suficiente para hacer que la vida de Antonio se desmoronara con una llamada telefónica. Por primera vez en toda la noche, sonreí. Vi cómo Antonio luchaba internamente con la decisión que tenía que tomar. Sus ojos iban de Ricardo a la multitud que los observaba, todos esperando ver qué haría el hombre que había sido expuesto como un hijo ingrato frente a toda la élite empresarial de la ciudad. El silencio se extendió por lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo segundos. Finalmente, Antonio bajó la cabeza en una postura que reconocí de cuando era niño, cuando sabía que había hecho algo malo y no tenía más opción que enfrentar las consecuencias. «Está bien», murmuró, tan bajo que apenas pude escucharlo desde la cocina. «¿Perdón?», dijo Ricardo, claramente queriendo que Antonio hablara lo suficientemente alto para que todos pudieran escuchar. Antonio alzó la voz. «Está bien, iré por ella». Ricardo asintió. «Excelente decisión». Vi a Antonio caminar hacia la cocina, cada paso parecía pesarle más que el anterior. Cuando abrió la puerta, nuestros ojos se encontraron. Ya no había arrogancia en su mirada, solo vergüenza y algo que podría haber sido terror. «Mamá», dijo, y su voz se quebró ligeramente en esa palabra. Me levanté de la silla donde había estado sentada observando todo. Los cocineros habían dejado de trabajar para ver este drama familiar desarrollarse frente a ellos. «¿Sí, hijo?» Antonio se acercó a mí, pero no me tocó. Mantuvo una distancia física que reflejaba la distancia emocional que había estado creciendo entre nosotros durante años. Yo lo siento. No debería haberte traído aquí para esconderte. No debería haber dicho que eras una empleada temporal. Esperé. Sabía que había más y que necesitaba escucharlo todo. Se pasó las manos por el cabello, un gesto nervioso que había tenido desde niño. Tengo miedo, mamá. Miedo de que la gente piense menos de mí si saben de dónde vengo, si saben que mi madre es, que tú eres. ¿Qué soy, Antonio? Pobre, susurró finalmente. Una empleada doméstica, sin educación universitaria, sin dinero.
Las palabras dolieron, pero también me liberaron de alguna manera. Finalmente estaba siendo honesto sobre cómo me veía. Y por eso te avergüenzas de mí. No es que me avergüence de ti como persona, dijo rápidamente. Es que me avergüenzo de lo que la gente va a pensar. Este mundo en el que trabajo es muy competitivo. La imagen lo es todo. Si los clientes importantes, los inversionistas, saben que mi madre limpia casas para vivir. Limpiaba casas, lo corregí. Me retiré hace 2 años porque mis rodillas ya no podían soportar el trabajo. Pero tienes razón. Eso es lo que hice. Limpié casas, lavé ropa ajena, cuidé niños de otras familias para que tú pudieras tener una educación, una carrera, una vida mejor que la mía. Antonio bajó la mirada. Lo sé. ¿Lo sabes? ¿Realmente lo sabes, Antonio? Sé que sacrificaste mucho. No sacrifiqué mucho, dije, sintiendo cómo la emoción se acumulaba en mi garganta. Sacrifiqué todo. Cada dólar que gané durante 25 años fue para ti. Cada hora extra que trabajé fue para tu educación. Cada comida que no me compré fue para que tú pudieras tener libros universitarios. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero mi voz se mantuvo firme. Y durante todos estos años, mientras tú construías tu carrera, mientras te mudabas a apartamentos más caros y comprabas carros más lujosos, yo seguí viviendo en el mismo apartamento pequeño, usando la misma ropa vieja, porque ya había dado todo lo que tenía. Antonio finalmente me miró a los ojos. Mamá, ¿pero sabes qué es lo que más me duele, hijo? Él negó con la cabeza. No me duele que seas exitoso. No me duele que tengas dinero y yo no. Me duele que en algún momento decidiste que yo era un obstáculo para tu éxito, en lugar de ser la razón de tu éxito. El silencio entre nosotros era pesado, cargado de años de palabras no dichas y heridas no reconocidas. Ricardo nunca se avergonzó de mí, continué. A pesar de que tiene más dinero que tú, a pesar de que es más exitoso que tú, nunca me ha hecho sentir pequeña. Cada vez que vamos a un restaurante elegante, me presenta como su madre. Cuando me compró un vestido caro para su graduación de posgrado, me dijo que quería que toda la gente supiera que la mujer más importante en su vida estaba ahí. Pero él no es realmente tu hijo, dijo Antonio, y había algo defensivo en su voz. No, dije suavemente. Biológicamente, no lo es. Pero ha sido más hijo para mí en los últimos 10 años de lo que tú has sido. Esa verdad cayó entre nosotros como una bomba. Vi cómo Antonio se tambaleó literalmente, como si las palabras lo hubieran golpeado físicamente. Mamá, ahora, lo interrumpí. Ricardo está ahí afuera esperando. Está esperando a que hagas lo correcto. A que me trates con el respeto que merezco, no porque soy perfecta, no porque tengo dinero o educación universitaria, sino porque soy tu madre y sacrifiqué mi vida por la tuya. Antonio asintió lentamente. ¿Vendrás conmigo? Vendré contigo, pero no porque tengo miedo de quedarme sola en esta cocina. Vendré porque quiero que aprendas algo esta noche. ¿Qué? Que el amor verdadero no se avergüenza, que la gratitud verdadera no se esconde, y que si quieres ser un hombre exitoso de verdad, necesitas ser un hombre que honra a las personas que lo ayudaron a llegar donde está. Caminamos juntos hacia la puerta de la cocina. Antes de abrirla, Antonio se detuvo. Mamá, ¿crees que podrás perdonarme algún día? Lo miré. Este hijo que había criado, que había amado incondicionalmente, que me había partido el corazón con su vergüenza y rechazo. Ya te perdoné, Antonio. Te perdoné en el momento en que me senté en esa cocina y decidí llamar a Ricardo en lugar de simplemente irme a casa. Pero el perdón no significa que las cosas van a volver a ser como antes. ¿Qué significa? Significa que tendrás que ganarte mi confianza otra vez. Tendrás que demostrarme que entiendes el valor de lo que tuviste durante toda tu vida y que decidiste despreciar. Abrimos la puerta y salimos al salón. El evento había cambiado completamente. Ya no era una celebración empresarial elegante. Era el escenario de una lección muy pública sobre familia, respeto y las consecuencias de la vergüenza. Ricardo estaba exactamente donde lo habíamos dejado, rodeado por los empresarios más importantes de la ciudad, todos esperando a ver cómo se desarrollaría esta situación extraordinaria.
Cuando me vio, Ricardo sonrió. No era una sonrisa triunfante o vengativa. Era la sonrisa cálida que me había dado tantas veces durante los años. La sonrisa de un hijo que veía a su madre y se sentía feliz. «Doña Guillermina», dijo, acercándose para besarme la mejilla. «Está usted hermosa esta noche». Sentí cómo toda la tensión salía de mis hombros. Este era mi niño, el que había criado con tanto amor como a Antonio, el que nunca me había fallado. Antonio se aclaró la garganta. «Señoras y señores», dijo, su voz temblando ligeramente pero audible para toda esa sección del salón. «Quiero presentarles a alguien muy especial». La conversación se detuvo por completo. Todos los ojos se dirigieron hacia nosotros. «Esta es Guillermina Torres», continuó Antonio. «Mi madre». Hubo un murmullo de sorpresa y confusión entre los invitados. «Mi madre», repitió Antonio, más fuerte esta vez, quien trabajó como empleada doméstica durante 25 años para pagarme la universidad, quien sacrificó todo lo que tenía para darme las oportunidades que me permitieron construir esta empresa, quien merece más respeto y admiración que cualquier persona en este salón, incluyéndome a mí. El silencio que siguió no era incómodo, era respetuoso. Vi cómo las expresiones en las caras de los invitados cambiaban de confusión a comprensión, de juicio a algo parecido a la admiración. Pero sabía que esto era solo el principio. Ricardo había venido aquí con un propósito más grande que solo obligar a Antonio a reconocerme públicamente. Y por la expresión en su rostro, sabía que la noche aún tenía sorpresas. Después de que Antonio me presentó públicamente como su madre, pensé que tal vez eso sería suficiente para Ricardo, que tal vez habíamos llegado al final de esta noche extraña y emotiva. Pero cuando miré a Ricardo, vi que todavía había algo más en sus ojos, algo que no había terminado de revelar. Se acercó a nosotros con esa confianza tranquila que había mostrado toda la noche, pero ahora había algo diferente en su expresión. No era solo determinación, era tristeza mezclada con una resolución fría que me puso nerviosa. «Muy bien, Antonio», dijo Ricardo. «Ese fue un buen primer paso». «¿Primer paso?» Antonio parpadeó. «Pensé que». «Pensaste que con una disculpa pública todo quedaría arreglado». Ricardo lo interrumpió. «Pero hay cosas que no puedes arreglar con palabras, Antonio. Hay consecuencias que llevan años construyéndose». Me agarró suavemente del brazo. «Doña Guillermina, ¿le importaría acompañarme? Hay algo que necesito mostrarle a usted y a su hijo». Ricardo nos guió hacia una mesa al fondo del salón donde había dejado un portafolios de cuero negro. Los invitados nos siguieron a distancia, claramente fascinados por este drama que se estaba desarrollando frente a ellos. Ricardo abrió el portafolios y sacó varios documentos. Los extendió sobre la mesa como si fuera un abogado presentando evidencia en un juicio. «Antonio», dijo Ricardo, «durante los últimos 6 meses, mi equipo de investigación ha estado muy ocupado. No solo investigando las irregularidades en tus contratos gubernamentales, sino también investigando algo más personal». Antonio se veía cada vez más pálido. «¿Qué quieres decir?» Ricardo señaló el primer documento. «Este es un reporte de una agencia de investigación privada. Les pedí que rastrearan todos los gastos que doña Guillermina ha hecho en los últimos 10 años relacionados contigo». Mi corazón comenzó a latir más rápido. No entendía hacia dónde iba esto. «¿Sabías?», continuó Ricardo, «que tu madre gastó $18,000 de sus ahorros de jubilación para ayudarte con el pago inicial de tu casa actual?» Antonio me miró sorprendido. «¿Cómo? ¿Sabías que vendió su carro y usó el dinero para ayudarte cuando tu empresa tuvo problemas de flujo de efectivo hace 3 años? $8,500. «Mamá», murmuró Antonio, «no tenías que». «Claro que no tenía que hacerlo», dijo Ricardo firmemente, «pero lo hizo, como ha estado haciéndolo durante toda tu vida adulta». Ricardo pasó al siguiente documento. «Este es un análisis financiero de los últimos 5 años. Mientras tú ganabas un salario promedio de $120,000 anuales, tu madre vivía con menos de $15,000 al año.
Sin embargo, durante ese mismo periodo, ella te dio un total de $43,000 en préstamos que nunca le devolviste. El silencio en esa área del salón era absoluto. Incluso yo estaba choqueada. No me había dado cuenta de que había sido tanto dinero. Pero eso no es todo, continuó Ricardo, su voz volviéndose más fría. Hace 2 años, cuando doña Guillermina se lastimó la espalda y no pudo trabajar durante 3 meses, ¿sabes cuántas veces la visitaste, Antonio? Antonio no respondió. 0, dijo Ricardo. 0 veces. Mientras tanto, ella se las arregló sola, viviendo de sus pequeños ahorros, demasiado orgullosa para pedirte ayuda porque sabía que estabas muy ocupado con tu carrera. Yo no sabía que estaba tan mal, murmuró Antonio. ¿En serio? Ricardo alzó una ceja. Porque aquí tengo copias de 12 mensajes de texto que ella te envió durante esos 3 meses. Mensajes preguntando cómo estabas, diciendo que te extrañaba, invitándote a cenar cuando se sintiera mejor. ¿Sabes cuántos de esos mensajes respondiste? El rostro de Antonio se puso rojo de vergüenza. 3, dijo Ricardo. 3 respuestas cortas. Estoy bien, después hablamos, ocupado con trabajo. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Había olvidado lo silencioso que había estado Antonio durante ese periodo difícil, pero escucharlo presentado así, como evidencia fría de su negligencia, me dolió de una manera nueva. Ricardo, dije suavemente, no es necesario. Sí es necesario, doña Guillermina, me interrumpió, pero su voz se suavizó cuando me habló. Es necesario porque hay algo más que necesita saber. Se volvió hacia Antonio. ¿Recuerdas hace 8 meses cuando viniste a mi oficina? Antonio frunció el ceño. Vagamente, fue para un proyecto. No fue para un proyecto, dijo Ricardo. Viniste porque habías escuchado rumores de que yo tenía dinero e influencia. Querías que invirtiera en tu empresa. ¿Recuerdas lo que me dijiste sobre tu familia? Vi cómo Antonio se puso tenso. Me dijiste, continuó Ricardo, que no tenías familia, que tus padres habían muerto cuando eras joven y que te habías hecho a ti mismo completamente solo. Dijiste que eso te hacía más fuerte, más independiente que otros empresarios que habían tenido ayuda familiar. El aire salió de mis pulmones como si me hubieran dado un puñetazo. Antonio había negado mi existencia completamente, no solo ante desconocidos, sino ante Ricardo, el niño que yo había criado. Antonio, susurré, ¿es verdad? Mi hijo no pudo mirarme a los ojos. Yo era solo. Era un contexto empresarial. Era una mentira, dijo Ricardo rotundamente. Una mentira diseñada para hacerte ver más impresionante. Estabas dispuesto a borrar completamente a la mujer que sacrificó todo por ti, solo para impresionar a un inversionista potencial. Ricardo se acercó más a Antonio. Esa fue la gota que derramó el vaso para mí. Hasta ese momento había notado cómo la tratabas, pero pensé que tal vez era solo inmadurez. Tal vez era una fase. Pero ese día entendí que no era una fase. Era quien eres realmente. Desde ese día, continuó Ricardo, decidí que iba a proteger a doña Guillermina de ti. Y eso significa asegurarme de que nunca más puedas lastimarla financiera o emocionalmente. Ricardo sacó otro documento del portafolios. Este es un contrato de compra. Mi empresa está adquiriendo Torres Asociados. La transacción se completó esta tarde. ¿Qué? Antonio se tambaleó. Eso es imposible. Yo no. Tú no tienes control mayoritario de tu propia empresa, dijo Ricardo calmadamente. Tus inversionistas principales vendieron sus participaciones a una empresa fantasma que yo controlo. Efectivo al cierre. $2,300,000. Antonio parecía que iba a desmayarse. No puedes hacer eso. Es mi empresa. La construí yo. La construiste con dinero de inversionistas que perdieron la confianza en tu liderazgo cuando se enteraron de las irregularidades en tus contratos gubernamentales, explicó Ricardo. Irregularidades que, coincidentalmente, llegaron a su atención a través de una fuente anónima. ¿Fuiste tú? Antonio me miró como si fuera culpa mía. ¿Le dijiste? Yo no sabía nada de esto, dije honestamente. No, ella no sabía, confirmó Ricardo. Pero yo sí. He estado monitoreando tus actividades empresariales durante meses.
Cuando encontré evidencia de corrupción, era mi obligación moral reportarla. Antonio se desplomó en una silla. Me arruinaste, me quitaste todo. No te quité nada, dijo Ricardo, y por primera vez esa noche su voz tenía un borde de ira real. Tú te quitaste todo a ti mismo. Yo simplemente me aseguré de que hubiera consecuencias por tus acciones. Se volvió hacia mí. Doña Guillermina, hay algo más que necesita saber. Sacó un último documento. Este es un fideicomiso. He puesto $5 millones en una cuenta que está a su nombre. Es dinero suficiente para asegurar que nunca más tenga que preocuparse por su bienestar financiero. Me quedé sin habla. Ricardo, no puedo aceptar. No es caridad, me interrumpió suavemente. Es reconocimiento. Usted sacrificó todo por 2 hijos. Uno de ellos la traicionó. El otro quiere asegurarse de que sus últimos años sean cómodos y dignos. Antonio levantó la cabeza. ¿2 hijos? Ricardo se volvió hacia él. Sí, Antonio. Doña Guillermina tiene 2 hijos. El que la rechazó y el que la eligió. El que se avergüenza de ella y el que está orgulloso de haberla tenido como madre. Pero yo... ¿Tú qué, Antonio? La voz de Ricardo era fría como el hielo. ¿Ibas a decir que eres su único hijo real, después de todo lo que has hecho? Mi hijo se quebró. Comenzó a llorar ahí mismo, delante de todos esos empresarios importantes, delante de toda esa gente elegante que había venido a celebrar su éxito. Por favor, sollozó. Por favor, no me quites todo. Puedo cambiar. Puedo ser mejor hijo. Ricardo lo miró durante un largo momento. Luego se volvió hacia mí. La decisión es suya, doña Guillermina. Él es su hijo. Si usted quiere que lo perdone, que le dé otra oportunidad, lo haré. Miré a Antonio, llorando, destrozado, suplicando. Durante 30 años había sido mi hijo. Lo había amado incondicionalmente. Pero también había pasado los últimos años sintiéndome invisible para él, sintiéndome como una carga en lugar de como una bendición. Era el momento de decidir qué tipo de madre quería ser en los años que me quedaban. Miré a mi hijo llorando delante de toda esa gente y por primera vez en mi vida no sentí el impulso inmediato de consolarlo. Durante 30 años, cada vez que Antonio lloraba, mi instinto había sido arreglarlo todo por él, hacer que el dolor se fuera, protegerlo del mundo. Pero esta vez era diferente. Esta vez, el dolor que sentía era la consecuencia directa de sus propias decisiones. Antonio, dije suavemente, acercándome a él, levántate. Él alzó la mirada con lágrimas corriendo por las mejillas. Mamá, por favor, levántate, repetí, con más firmeza. Se puso de pie lentamente, limpiándose la cara con la manga de su traje caro. Durante toda tu vida, comencé, te enseñé que las acciones tienen consecuencias. Te enseñé que debías tratar a la gente con respeto. Te enseñé que la familia era lo más importante en el mundo. Lo sé, mamá, y lo siento. Pero en algún momento, continué, interrumpiéndolo, decidiste que esas lecciones no aplicaban para ti. Decidiste que podías tratarme como algo de lo que avergonzarte sin que hubiera precio que pagar. Miré alrededor del salón, a todos esos rostros que nos observaban, esperando ver cómo terminaría esta historia. Ricardo, dije, volviéndome hacia el hombre que había sido más hijo para mí en los últimos años que mi propio hijo, ¿qué pasará con la empresa de Antonio? Si usted lo pide, respondió Ricardo, puedo darle una oportunidad. Puede trabajar como empleado en la empresa que antes era suya. Salario básico, sin título ejecutivo, pero tendría trabajo. ¿Y si no pido eso? Entonces tendrá que buscar trabajo en otro lugar. Con las acusaciones de corrupción será difícil encontrar algo en esta industria. Me volví hacia Antonio. ¿Entiendes lo que significa esto? Él asintió miserablemente. Significa que todo por lo que trabajé se perdió. No, lo corregí. Significa que todo lo que construiste sobre mentiras y falta de respeto se desmoronó. Hay una diferencia. Respiré profundamente, sintiéndome más tranquila de lo que me había sentido en años. La decisión que estaba a punto de tomar
había estado formándose en mi corazón durante mucho tiempo. «Ricardo», dije, «dale el trabajo». Antonio exhaló aliviado. «Gracias, mamá. Te prometo». «Pero», lo interrumpí, «con condiciones». Su alivio se transformó en ansiedad. «¿Qué condiciones?» «Primera condición. Durante los próximos 2 años, el 10% de tu salario irá directamente a una cuenta de caridad que yo elegiré. Aprenderás lo que significa sacrificar algo por otros». Antonio tragó saliva, pero asintió. «Segunda condición. Vendrás a cenar a mi casa todos los domingos durante el próximo año. No para que yo cocine para ti, sino para que cocinemos juntos. Quiero que recuerdes lo que significa pasar tiempo en familia sin una agenda profesional». «Sí, mamá. Tercera condición», continué, y esta era la más importante. «Nunca más, jamás, me presentarás como algo diferente de lo que soy. Si alguien te pregunta sobre tu madre, dirás la verdad, que fui empleada doméstica, que sacrifiqué todo por tu educación, que trabajé hasta lastimarme las manos para darte las oportunidades que tuviste, y que estás orgulloso de eso. ¿Y si eso lastima mi carrera?». La pregunta me dolió, pero no me sorprendió. «Entonces tu carrera no vale la pena tenerla». Antonio me miró durante un largo momento. Pude ver la lucha interna en sus ojos, la batalla entre su ego y su conciencia. «Está bien», dijo finalmente. «Acepto todas las condiciones». «No lo haces por mí», le dije. «Lo haces por ti, porque un hombre que se avergüenza de dónde viene nunca será realmente exitoso, solo será rico». Me volví hacia Ricardo. «¿Hay papeles que firmar?» «Todo está arreglado», respondió. «El señor Williamson aquí presente será su jefe directo», señaló al hombre mayor que había estado observando todo. «Él me ha asegurado que será educativo para Antonio aprender a trabajar desde abajo otra vez». El señor Williamson se acercó. «Señora Torres», me dijo respetuosamente, «es un honor conocerla finalmente. Su hijo, ambos hijos, son afortunados de tenerla». «Gracias», respondí, sintiendo cómo mi corazón se llenaba de algo que había perdido hacía mucho tiempo. Dignidad. Ricardo me ofreció su brazo. «¿Está lista para irse a casa, doña Guillermina?» «Sí», dije, «pero no a mi casa vieja». Él sonrió. «Ya arreglé eso también. Hay una casa nueva esperándola. Nada demasiado ostentosa, pero cómoda, con un jardín donde puede plantar las flores que siempre quiso tener». Mientras caminábamos hacia la salida, Antonio nos siguió. «Mamá, ¿puedo ir contigo?» Me detuve y me volteé hacia él. «No, Antonio. Esta noche te vas solo a tu apartamento. Piensas en lo que pasó aquí. Piensas en las decisiones que tomaste y en las que vas a tomar de ahora en adelante. Y el domingo vienes a cenar. Lleva los ingredientes para hacer arroz con pollo. Vamos a cocinar como lo hacíamos cuando eras niño». Los ojos de Antonio se llenaron de lágrimas otra vez, pero estas eran diferentes. No eran lágrimas de autocompasión, sino algo más profundo. «Te amo, mamá. Yo también te amo, hijo. Pero el amor no significa permitir que me falten el respeto. Eso también es algo que tendrás que aprender». Una semana después, estaba sentada en mi jardín nuevo, viendo crecer las plantas de tomate que había sembrado. La casa era perfecta, ni muy grande ni muy pequeña. Tenía una cocina con isla, donde podía preparar comida para mis 2 hijos cuando vinieran a visitarme. Tenía un cuarto de estar con ventanas grandes, donde podía leer por las tardes. Y tenía este jardín, donde por primera vez en mi vida podía cultivar mis propias verduras. Ricardo venía a visitarme 3 veces por semana, como siempre había hecho. Pero ahora nuestras conversaciones eran diferentes. Hablábamos como iguales, como adultos que se respetaban mutuamente. Él me contaba sobre su trabajo, sobre sus planes de expansión empresarial, sobre la mujer con la que estaba pensando casarse. Yo le hablaba de mis plantas, de los libros que estaba leyendo, de los planes que tenía para viajar por primera vez en mi vida. Antonio había venido a cenar todos los domingos, tal como prometió. Las primeras veces habían sido difíciles, llenas de silencios incómodos y conversaciones forzadas. Pero gradualmente,
Algo había comenzado a cambiar. Cuando cocinábamos juntos, recordaba al niño dulce que había sido antes de que el éxito se le subiera a la cabeza. Cuando me ayudaba a lavar los platos, parecía encontrar una paz que había perdido en su vida adulta. Su nuevo trabajo no era fácil. El señor Williamson se aseguró de que empezara desde abajo, archivando documentos y ayudando con tareas básicas. Antonio me había contado que algunos de sus antiguos colegas lo trataban con condescendencia ahora que ya no era el jefe. Pero también me dijo algo que me sorprendió, que por primera vez en años dormía bien por las noches. «Es extraño, mamá», me había dicho el domingo anterior mientras pelábamos papas juntos. Pensé que perderlo todo sería el fin del mundo. Pero hay algo liberador en no tener que pretender ser alguien que no soy. «¿Y quién eres realmente?», le pregunté. «Soy el hijo de Guillermina Torres», respondió sin dudarlo. «Una mujer que me enseñó todo lo que necesito saber sobre trabajo duro, sacrificio y amor. Lamento haberme tardado tanto en recordarlo». Esa noche, mientras regaba mis plantas de tomate, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Durante años había pensado que el amor significaba aceptar cualquier cosa, perdonar todo, sacrificarse sin límites. Pero había aprendido algo diferente. El amor verdadero a veces requiere consecuencias, a veces requiere decir no, a veces requiere dejar que las personas enfrenten el resultado de sus acciones, incluso cuando esas personas son tus hijos. Antonio estaba aprendiendo a ser un hombre mejor, no porque lo hubiera rogado, no porque lo hubiera rescatado de las consecuencias de sus acciones, sino porque finalmente había tenido que enfrentar quién era realmente y decidir quién quería ser. Y yo estaba aprendiendo a ser algo que nunca había sido antes, una mujer que se valoraba a sí misma tanto como valoraba a sus hijos. El timbre de la puerta sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Ricardo, como siempre llegando justo a tiempo para el café de la tarde. «¿Cómo están creciendo los tomates, doña Guillermina?», preguntó, sentándose en la silla junto a mí en el jardín. «Lentamente», respondí, «pero con raíces fuertes». Él sonrió, entendiendo que no estaba hablando solo de las plantas. «Así es como deben crecer las cosas buenas», dijo. «Despacio, pero para durar». Miré a este hombre que había llegado a mi vida como un niño asustado y se había convertido en mi protector, mi hijo del corazón, mi regalo inesperado. «Gracias, Ricardo», le dije, «por todo». «No, doña Guillermina», respondió, tomando mi mano arrugada entre las suyas. «Gracias a usted, por enseñarme que la familia no se trata de sangre, sino de elección, y por elegirme a mí también». Nos quedamos sentados ahí, viendo el atardecer pintar el cielo de colores dorados, dos personas que habían encontrado en el otro exactamente lo que necesitaban: amor incondicional basado en respeto mutuo. Por primera vez en 65 años me sentí completamente en paz.